Hola a todos, Hola. bienvenidos al Festival de Cine Catalán de Edimburgo, al Catalan Film Fest de Scotland. Y hoy estamos con un invitado muy especial, Ian de la Rosa, que en cierto modo antes comentamos, fue, fue la primera piedra de lo que hoy se conoce como el Festival Catalán, porque su primer corto, Víctor XX, fue la primera película que entró al Festival Catalán, su primer cortometraje. Así que estamos muy contentos de tenerte a raíz de Farrucas, que este año está en el programa presencial de cortos. Bienvenido, Ian. Pues Hola, Jan. muchísimas gracias, me siento como súper querido. Muchísimas gracias. Es que lo eres, en cierto modo, así, Lo aunque estemos eres, ya en directo, es que lo eres, a pesar de la distancia. Es tanto Víctor como Farrucas, no sé, nos han tocado hondo al equipo. Eh, Así que bueno, charlemos un ratito de Farrucas, de tu última peli, una peli maravillosa con la que la gente va a bailar, va a berrear, va a empatizar muchísimo, va a tocar palmas, por supuestísimo. Y te quería preguntar por las cuatro bravísimas, por las cuatro reinas, las cuatro musas, las cuatro protagonistas, las Farrucas, cómo llegas a ellas y cómo surge la historia, si es lo humano lleva a la ficción o cómo nace. Wow, pues Farruko nace de... El origen es unas lecturas que hago yo de Antonio Manuel sobre la época del Andaluz, la época andalusí, y de ahí me lleva a conocer un barrio que conocía muy bien, pero en el que nunca había estado, que es un barrio muy, muy castigado de Almería, periférico, que es el Puig. Cuando llego al Puche, todos los miedos no instaurados de un barrio así cuando te crías pues aquí en Níjar o en Almería, ¿no? Es un barrio con muy mala fama, pues se disiparon un poco, empezaron a desaparecer cuando conocí a la familia de Jandu, a su madre, a su padre y al resto de su familia. Jandu es una de las protagonistas, chica que sale primero en el corto, en Farrucas. Y digamos que ahí pasó una tarde entera con esta familia y con esta gente maravillosa. Tengo la necesidad de volver. Tengo la necesidad de hacer algo con Jandu. En cuanto la vi, fue como, wow, hay que hacer una película con esta persona, ¿no? Y esto entroncaba un poco con las lecturas que yo estaba haciendo de Antonio Manuel sobre la mezcla de las raíces y todo lo que ha permeado la cultura andalusí en la cultura actual, ¿no? El flamenco, en la copla, en la forma de hablar que tenemos, el vocabulario. Y digamos que en mi cerebro se hicieron esa especie de conexiones con la mezcla y con la fusión maravillosa de Jandu, de Fátima, de Sheima y de Sukaina, ¿no? Que son las cuatro protas, las cuatro bravas que tú decías. Así es que todo esto se empezó a tomar forma, y cuando Carlota, que es una de las productoras de Violet Films, que es amiga mía de nuestra época en SCAC, nuestro estudio en SCAC, me dijo que quería hacer un corto tal, pues yo ya tenía como una idea de este corto, ¿no? Y así comenzó todo. Ha sido un proceso muy largo, he de decir, porque Farruko se ha rodado 2 veces. Esto apenas lo cuento, pero se ha rodado 2 veces. Y la primera vez fue ¡buah! Fue un poco una hostia importante que dio lugar y dio fruto a la segunda vez, que fue la Farrucas que habéis visto ahora. Trial error, que dicen aquí en Escocia. No, vale, pues no sé, Como en ensayo, error y uf, acierto final. totalmente, o sea, de hecho, es muy interesante, para mí es muy interesante esto, que aunque lo pasé muy mal y sufrimos bastante como equipo, mm, solo a raíz de pegarnos ese tropezón y caernos de esa manera, pudimos realmente conocer el barrio y conocerla a ella. Es decir, no se hubiera podido llegar al resultado de ahora sin ese tropiezo inicial. Entonces, bueno, nunca sabes, ¿no? Lo que en ese momento parecía que había sido como un fracaso o un hay que volverlo a hacer, de repente se convierte en ahora de verdad es cuando puedes hacerlo, de una manera de tú a tú, ¿no? Porque
hay mucha chicha, hay mucho tema, ¿no? El por qué una persona blanca de clase media como yo, aunque sea trans, se pone a hacer un corto de unas chicas de un barrio muy castigado, de otra clase social y racializadas. Ahí podemos abrir el melón que queráis, ¿no? Pero está. Bueno, pero tienes una manera de filmar que sale en Farrucas, pero ya salía también en Víctor XX, que ennoblece, humaniza esa marginalidad. Hasta la manera en que Farrucas acaba cuando ya salen a la calle y se ve pues la barriada, las escombreras, lo que es un barrio marginal. Tú lo haces casi a través de la música y de ellas, de cómo las hemos conocido, que sea un sitio no tan indeseable para visitar. Eso es, supongo que un piropo para un cineasta. ¿Cómo lo enfocas? ¿Cómo consigues sacar eso? Creo que la única manera de sacar eso es enamorándote tú del barrio, enamorándote tú de ella. Y sabiendo que dejar que eso traspase y estar muy pendiente de no ser paternalista y de no ser clasista, aunque creas que no lo estás siendo, lo somos mucho. Eso me di cuenta en mí mismo al principio, ¿no? O sea, de cómo yo me acercaba a ella o de cómo yo me acercaba al barrio, no tiene nada que ver con las primeras veces que iba con cómo voy ahora, por ejemplo. Y eso fue un proceso personal mío y del resto del equipo, porque el resto del equipo está en las mismas condiciones que yo, y cinematográfico. Porque se pudo rodar esa primera vez, aunque tuviéramos que meterlo todo en un cajón, y se pudo llegar a esa segunda. También hubo un acercamiento y el barrio nos acogió. Gracias a parte de la familia de las chicas, evidentemente, y a la asociación Ítaca, que fue uno de los nexos por el que nosotros podíamos entrar al barrio y que la gente entendiera lo que estábamos haciendo. Porque normalmente la gente de fuera del barrio no va al barrio. La gente de Almería no va al barrio a tomarse un café, ¿no? Bueno, es que de hecho no tiene ni transporte público, ni recogida de basura. Y en algunas calles ni siquiera tiene alumbrado. Solo a través de la convivencia y de pasar allí mucho tiempo. Estuve a punto de irme a vivir allí, era lo que yo quería, pero no encontré lugar, no fue imposible. Entonces nos fuimos, la directora de producción y yo, Cristina, a lo más cercano al Puche que pudimos. Así es que no hay una fórmula para esto, simplemente es pasar mucho tiempo allí y realmente convivir con esas personas. Pero eres muy generoso porque pones la responsabilidad en ellos, cuando la verdad es que desde el principio en Víctor XX, en Porque la Sal, tu colaboración en Veneno y ahora Farrucas, ahí vas buscando el el personaje marginado, el que no tiene representación, los colectivos Claro, que no están claro. representados. Claro, porque eso es un reflejo de mí, evidentemente. O sea, yo no me siento representado a nivel cinematográfico ni audiovisual. Eso es un hecho. O sea, yo al ser una persona trans masculina, realmente son muy pocas las películas. Ahora ha habido como un auge desde 2015, ¿no? De representación trans masculina y no binaria, pero seguimos siendo algo que estamos fuera del imaginario colectivo, completamente. O sea, y seguimos siendo algo tratado de una manera pues condescendiente, paternalista, evidentemente fuera del deseo, del arco del deseo, ¿no? De que nuestros cuerpos sean deseables, más allá del porno, ¿no? Y, y claro que empatizo directamente porque para mí, yo vivo ahí, ¿no? O sea, vivo en ese lugar en el que no, en esa invisibilidad, en el fondo, ¿no? Que es invisible. Las mujeres trans tienen muchísima más representación. Podemos hablar de si hay una representación positiva o negativa, todo lo que queráis, aunque la tienen y sí que existen en el imaginario, ¿no? Entonces, para nosotros es un camino a recorrer. Y claro, evidentemente como cineasta que nos dedicamos a generar imágenes, ¿no? Es un poco lo que persigo. Al final es muy egoísta. O sea,
No, pero es generar imágenes y generar representaciones también, que es lo que estabas comentando. Y además, tocando justo en lo que estabas hablando, muchas veces parece que también el colectivo trans está filmado y está representado de una manera únicamente exótica. Y algo que nos gusta, en este caso, Farrucas, ¿no? Eso es otra temática, pero algo que nos gusta mucho de la representación de estos personajes es, Rafa lo decía, es una cierta ambigüedad, es unos ciertos tonos grises, es realmente una forma muy humana de representar esta fluidez. Hablan en castellano, hablan en marroquí, son españolas, son marroquíes, lo gitano, lo marroquí, lo español convive de Bailan una manera reggaetón muy fluida. flamenco. Y Bailan esto lo reggaetón flamenco. adoramos, Maravilloso, igual que lo vamos. adorábamos en Víctor, lo adoramos aquí en Farrucas, esta fluidez que transpira en tu cine. Sí, para mí era una de las cosas más bellas que tenían, aparte de otras miles, ¿no? Y que tienen y que siguen teniendo, evidentemente. Y fíjate que he estado tan dentro, ¿no? Que ahora cada vez que alguien me refiere esto como tú y veo que se ve, o sea, veo que los demás lo ven, me lleva un poco a los orígenes, pero de los que casi no me acuerdo, o sea, de los orígenes de Farruca me refiero, o sea, como, es verdad que yo tuve esa fascinación y esa necesidad, ¿no? De ese enamoramiento. Pero incluso, fíjate, estoy tan dentro y he convivido tanto con ellos que ya no lo veo. Entonces, cuando alguien me dice, no, esa fluidez, no sé qué, digo, hostia, es verdad, es verdad. Porque yo ya no lo veo. O sea, ya no veo todo esto que veía al principio, ¿no? O sea, ya me he metido tan dentro que no lo veo. Porque ellas A son ver, así. Para mí son ellas. No. claro. Y a ver cómo lo ve la gente, ¿no? Yo también soy muy curioso a ver cómo lo ve la gente en Edimburgo, en Glasgow, a ver cómo lo recibe. Pero, Ya. pero coexiste y se nota en la película también esa tensión necesaria entre la planificación fílmica, entre la ficción, entre el guión y una naturalidad que ellas tienen que imagino que a la hora de rodar y de contar esta historia y de ir por aquí o por allá habrá sido también un reto. Wow, ha sido. Hemos aprendido muchísimo. Claro, hay un guión. Farrucas navega entre la ficción, oficialmente es un documental de ficción, un cortometraje de ficción, pero está muy, 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 muy anclado a una base real que hace que se le lea también como un documental. Porque sí que hay un guión escrito, Hanna y yo estuvimos escribiendo el guión durante mucho tiempo, están todo el dispositivo de ficción de un rodaje de ficción, lo teníamos, modesto, pero estaba. Y claro, ¿qué pasaba? Que en realidad ellas nunca se aprendieron el guión. Yo llegó un momento en que ya me cansé de llevar copias de guiones para que no lo utilizábamos y me parecía bien y fue un gran aprendizaje porque como los demás, el resto del equipo sí que sabíamos lo que tenía que pasar, sí que sabíamos a dónde iba la historia, le pudimos dar una libertad a ellas que es que de otra manera hubiera sido imposible que se sintieran cómodas. Entonces, sí que tuvimos muchos ensayos, ellas sabían perfectamente qué pasaba y cómo terminábamos y cómo empezábamos y qué pasaba en medio, y había frases clave que sí que les pedíamos, por favor, que las dijeran más o menos como estaban escritas, porque había que pasar por ahí, o sea, era el arco y teníamos que pasar por ahí. Pero todo lo demás tenían bastante libertad y entendimos que era la única forma realmente de que pudiéramos, de que ellas se pudieran ver realmente como nosotros las veíamos, ¿no? Y como ellas querían. Tuvieron mucha capacidad de decisión, aunque seguro que ellas dirían que no, si me escuchan, pero tuvieron mucha capacidad de decisión, realmente. Y en ese arte de lo real reside la magia, en esa cosa espontánea. Para mí sí, espontánea. A ver, que podíamos repetir los planos muchísimo, porque además yo soy mucho de repetir planos, o sea, a mí me tienen que parar en rodaje. Pero bueno, trabajando con Nahuel, que es el coach y que ya he trabajado con él varias veces y hacemos muy buen equipo, pues las herramientas actorales que ellas no tenían porque no han estudiado ningún tipo de interpretación, pues se las podíamos dar de una manera traducida, una manera fácil para que pudiéramos llegar a según qué puntos, ¿no? De emoción. Y luego el hecho de que estuvieran contando cosas que son muy, muy parecidas, ¿no? A lo que les suceden, pues claro, ayudaba.
A mí me hace gracia, muchas veces después de las proyecciones viene gente y me pregunta, primero la pregunta es, ¿pero qué son? ¿Moras, gitanas, españolas? Y la Necesito respuesta es, ponerlas en un cajón. claro, y la respuesta es, ¿qué hace falta realmente? O sea, ¿por qué me haces esta pregunta? ¿No? O sea, no contesto porque me parece racista. O sea, No, pero sí, un pero poco. esa reflexión sería muy interesante. ¿Qué son esas chicas? Claro, Son... me lo han preguntado ya varias veces, ¿qué son? ¿Pero qué son? Y yo, ¿qué más da? Lo que sea. Si te ha Sí. gustado o no, pues ya está. ¿Sabes? En plan, ¿qué Bueno, pues importa lo que sea? una pregunta también es, si volvemos a Víctor XX, que fue Mm, un éxito rotundo, es un corto que dio la mm. vuelta al mundo, si recuerdo bien, fueron 60 y tantos festivales, no sé Una cuántos, barbaridad. cuántos premios, y la Mm, verdad es que eso que puede ser que es una bendición, también puede ser una maldición, ¿no? Cuando dices, ostras, ahora tengo que hacer la segunda película. Pero la sí, verdad es que tu totalmente. carrera va de mayor a mayor. Y ahora vienes con Farrucas, que sin dudas ya es una obra que me parece mucho más completa, mucho más fuerte que Víctor X. ¿Qué te parece esto y a dónde vas con ello? Vamos. Yo voy a hacer mi largometraje, es lo que quiero hacer. Llevo años detrás de ello. De hecho, cuando Farruka se metió en medio y hizo como ¡fum! Y dije, bueno, vale, vamos a hacer Farrucas porque trabajo la raza y el género en realidad. Y consideraba que de género sabía un poco, pero que de raza a lo mejor no sabía lo suficiente. Y por eso me metí con Farruka. Y conste, asterisco, que el término raza me parece en sí racista, pero es para que nos podamos entender, ¿no? Lo que comentabas de la presión, ¿no? De una segunda obra después de una primera que tiene tanto recorrido, que tiene tanto éxito. Evidentemente, aunque en ese momento a lo mejor yo no era del todo consciente, porque no lo era, ahora al paso de los años he entendido el miedo que yo tenía a volver a rodar, a lo mejor. También esto habría que ponerlo en la seguridad social como un trabajo más. He transitado. A mí Víctor me pilló al inicio de mi tránsito. Y transitar, tendrían que darte de alta, ¿sabes? Y cobrar, una ayuda de tránsito, ¿no? Porque es realmente es una etapa muy complicada y en la que se mueven todos los cimientos. Entonces, bueno, se me mezcló estas dos cosas, ¿no? E igualmente no he parado. Igualmente no he parado, pero sí que es verdad que me alejé un poco del cine. Imagino que por una necesidad de descansar yo recuerdo la sensación al terminar Víctor y después de todo el éxito y tal, de vacío, ¿no? O sea, de decir, es que ahora ya no sé qué contar ahora mismo. O sea, no sé si tengo algo que contar, ¿no? Evidentemente eso cambia y evidentemente ahora sí que siento que tengo muchas más cosas que contar, porque me han pasado muchas cosas, ¿no? Y porque estoy en otro momento vital. Claro, esto es lo que pasa cuando el cine está como tan íntimamente relacionado con tu vida, ¿no? Que de alguna manera Víctor fue la culminación de una etapa, en muchos sentidos, además de ser proyecto final de carrera, ¿no? Y ahora hemos vuelto un poco se ha cerrado un ciclo y, y estoy ahí preparándome para el nuevo. Así que Farrucas también se ha encontrado en ese momento, es un corto que me pilla en medio de este ciclo vital. Pues bendito traspiés, piedra en el camino, lo que sea este proyecto, porque nos ha enamorado, creo que a todo el equipo que lo hemos visto y confío en que a la audiencia les pasará lo mismo, Ian. Qué bien, inshallah, ojalá. Inshallah. Claro. Pues yo creo que con esto, si os parece bien, podemos cerrar la entrevista. Solo os hemos pasado 10 minutos. Esperemos que no. Sí, la Muchísimas parte especial, eso es. Perdona, Ian, decíamos simplemente, como decía Rafa, estaba cerrando, pero que te queríamos dar mucho las gracias y que, bueno, tenemos Sí. como 17, 18 cortos y nunca se puede decir que tenemos un favorito, pero ciertamente es un corto al que tenemos mucho cariño y que tenemos muchas ganas que la gente lo vea. Muchísimas gracias de corazón y me alegro muchísimo saber que conectáis igual
que yo he conectado con ellas y que bueno, que hemos conseguido trasladar a la pantalla esa magia que ellas tienen y esa fuerza, ¿no? Sí. No sé si existe un club de fans de Ian en el exterior, pero Rafa y yo estamos pensando muy seriamente Sí, ¿no? darnos de alta. Es un placer hablar contigo, ¿eh? Chao. Es un placer y muchísimas gracias por darnos un poquito de tiempo y bueno, compartiremos contigo pues, todo lo que vaya ocurriendo con el festival. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo.